Estamos con nuestra invitada, ella es Gabriela Piovano, trabajadora médica infectóloga del Hospital Muñiz. Gabriela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos invitarte en realidad para consultarte sobre este proyecto que está, digamos, en proceso de ejecutarse, que es el famoso 5x1, que es la reducción, por decirlo de alguna manera, de 5 hospitales a un edificio. ¿Por qué no nos contás un poco de qué trata el proyecto y en qué fase se encuentra, digamos? Bueno, mira, como todo lo que pasa en este momento, ¿no? Que se empiezan a presentar determinadas cuestiones que te movilizan por un lado y también te entretienen con algo, y por otro lado tampoco hablamos de otras cosas que son más importantes. Pero bueno, en este caso, este proyecto en realidad es como un desprendimiento de aquel viejo master plan que era, digamos, también hacer como un jardín zoológico, era en realidad lo que planteaban, que llegaba hasta el Borda, y bueno, y el momento, ¿se acuerdan? Que tiraron el pabellón, en realidad era como el inaugural, ¿viste? O sea, la rotura inaugural del proyecto, digamos. Bueno, esto también se vuelve a plantear en el 2010, que otra vez se frena por la cuestión de que, bueno, los terrenos eran donados específicamente para que sean hospitales. Eso ya lo derogaron, así que ya está, eso ya no los intima. Y entonces, bueno, ya hace unos meses, ponele en realidad un año, empezó a circular un PowerPoint con la idea de un mega instituto que nucleara lo que hoy son 5 hospitales monovalentes, ¿no es cierto? O sea, en este caso es el IREP, que es de rehabilitación, el Udaondo, que es de gastroenterología, el Ferrer, que es de enfermedades respiratorias y rehabilitación, y el María Curie, que es de oncológicos, y el Muñiz, ¿no es cierto? Bueno, la idea que ellos plantean es que, bueno, quieren hacer algo nuevo, algo moderno, algo que implique avanzar, invocan un poco la cuestión del Hospital del Cruce, Néstor Kirchner, ¿no? Porque hablan de la posibilidad, por ejemplo, de hacer trasplantes, con digamos, un desconocimiento del planteo desde lo sanitario, ¿no es cierto?, epidemiológico, porque si bien por ahí, bueno, porque después presentaron otro PowerPoint, ¿no es cierto? O sea, cuando empezaron a indignarse, a movilizarse por el primer PowerPoint, bueno, te cambio el PowerPoint. Y en este caso, entonces vos vas a ver que como que están distribuidos, pero no hablan de sectores por ahí para cada grupo de pacientes, y a su vez dicen, no, vamos a tener sistema de presión positiva y presión negativa, ¿viste? Bueno, y los trabajadores sabemos que si eso existiera, en 3 meses vamos a estar poniéndole chicle a eso, ¿me entendés? Pero también sabemos que hubo una epidemia de tuberculosis multiresistente llamada cepa Muñiz, ¿no? Porque la creamos y la repartimos dentro de nuestro hospital, y esto fue en la sala de espera. Claro. Entonces, esto, digamos, ¿qué implica? Bueno, implica, por un lado, obviamente, el cierre de los hospitales, así como los conocemos, el traslado de su población a un punto de la ciudad, y obviamente no vamos a mantener 5 jefes de quirófano, 5, ¿no es cierto? O sea, que esto implica claramente un achique de personal, también un achique de camas, ¿no es cierto? Digamos, perdemos como 200 camas nosotros, amén de que el Muñiz viene siendo, y toda lo que es la capacidad de la salud pública en la ciudad se fue perdiendo con el correr de años y décadas, ¿no? O sea, eso no es que por ahí es culpa de este gobierno, pero sí, por ejemplo, de que en este momento se han cerrado un montón de salas, no solo en nuestro hospital, ¿no? Sino en otros hospitales. Las guardias están todas en estado deplorable, hay momentos que hay insumos básicos que no hay para cada uno de los tipos de hospitales, ¿no es cierto? Bueno, eso también sabemos que forma parte de la política digamos, esto nosotros lo vivimos con las privatizaciones de los medios de transporte, ¿no es cierto? Cuando te achicaban el número de dotaciones, entonces la gente decía, ay, hay que privatizar, ¿viste? Bueno, esto es un poco eso.
Pero, ¿qué pasa? A la vez hablan de cerrar, por ejemplo, la guardia, que es algo que ya intentaron también hacer en el Udaondo y en el Garrahan, que, o sea, cercena la posibilidad de acceso de la población directamente, ¿no es cierto?, a ser atendido con respecto a una determinada patología. La guardia del Muñiz específicamente. De todos estos hospitales, o sea, que lo que se arme no tiene guardia hacia afuera, tiene una guardia de derivación externa, que entonces la persona en este caso, en vez de entonces venir al Muñiz, tocar la puerta y decir que tiene fiebre, tiene que ir, por ejemplo, a un centro de salud, a otro hospital, ¿no es cierto? Y imagínate que el pobre hombre va a decir que tiene usted fiebre. Listo, o sea, tengo 38 partos complicados, 700 accidentados, 4.000 infartados, y bueno, hasta que lleguemos. Entonces el Hospital Muñiz, por ejemplo, atiende 20.000 tuberculosos por año. O sea que esas personas van a estar girando por la vida hasta que alguno diga, che, preguntamos si nos aceptan. Bueno, más sortearse entonces con pacientes oncológicos, ¿no es cierto? O sea, imagínate que es la palabra despropósito, ¿no es cierto? Absoluto. No tiene ningún gollete. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, esto se presenta entonces con el nuevo PowerPoint. La ministra de Salud de la ciudad hace una reunión con los jefes, con los directores de los hospitales y los jefes de las divisiones. Bueno, obviamente, y miembros de los gremios. Bueno, todo lo que se planteaba como contra, bueno, era como no, eso no, porque bueno, entonces, viste, no, lo vamos a cambiar. Sí. Y todo el tiempo no hay presupuesto, no hay presupuesto. Esto para nuestros colegas, ¿no es cierto?, para la gente de alguno de los gremios, actúa como el opio, ¿viste? Entonces dicen, no, compañeros, no va a pasar nada, porque en realidad, por ejemplo, el caso del Muñiz, venimos con ganas de cerrarnos histórico, ¿viste? Pero bueno, Francisco Javier siempre nos manda, ¿viste?, alguna epidemia y zafamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en este caso? Justamente la cuestión de los pacientes que nosotros vemos, ¿no es cierto?, y que ven los otros hospitales también, que no van a tener respuesta. O sea, no es solo, digo, el planteo nuestro, te decía del planteo de ellos. Entonces, cada cosa que se le decía era, no hay problema, por ejemplo, esto, ¿no?, de la presión negativa y positiva. Y bueno, no, pero las canillas las queremos de oro. Van a ser de oro. Claro. Así. Se enteran por un PowerPoint, ¿no? ¿Cómo tendría que haber sido, si no, la forma de consulta para poder debatir, empezar a hablar con ustedes? Con claro, bueno, esto es como lo que hicieron con la educación, ¿no es cierto?, media, ¿no? La cuestión de presentar el plan ignorando a los que forman parte. El 29 por 1, ¿no? Encima como la misma idea. Claro, exactamente. O sea, entonces, bueno, ¿qué pasa? Todos decíamos, bueno, todos estos compañeros, ahí me quedé, que te dicen entonces, no pasa nada porque no hay presupuesto. No hay presupuesto. A ver, no hay presupuesto significa vamos a conseguir inversión privada. Claro. Entonces vamos a armar un proyecto donde, digamos, lo que aporte la ciudad sería el terreno, los edificios, o digamos el lugar y el personal. Y cuando cada uno de nosotros nos vayamos jubilando, nos destinen, van a empezar a contratarte, ¿viste?, monotributista, y vamos a hacer un instituto que además, como figura, digamos, el instituto es menos que un hospital. Entonces, realmente, bueno, ¿ellos qué hacen? Vos me preguntabas cómo lo presentan. No, lo que ellos dicen es, yo se lo voy a presentar a los implicados y les damos hasta agosto para que hagan las observaciones. ¿Qué pasa? Esta gente lo toma como, mira, estos están en un delirio. O sea, no sabemos, obviamente, nosotros también tenemos que, por ejemplo, la Asociación de Médicos Municipales está totalmente con el plan macrista, ¿no es cierto? Bueno, ciertos sectores del gremialismo de la ciudad, claramente hay una cuestión también de estar, digamos, en este momento no tan al frente de la lucha de sus gentes.
Por ejemplo, Sutegba en el Curí son los que organizan el abrazo y por ahí con nosotros en el Muñiz como que no pasa nada. Bueno. Entonces se arma, digamos, en torno a esto, bueno, la alarma, ¿no es cierto? Porque muchos de los jefes que fueron sacaron el PowerPoint, lo empezaron también a difundir y nosotros también creemos que era importante esto, decirle que no y a su vez visibilizarlo, ¿no es cierto? Porque nos parece que cuando la gente escuche lo que están queriendo hacer y que hablan de, por ejemplo, del Hospital Muñiz, ¿no? O del Curí, ¿viste? O sea, que son hospitales muy emblemáticos, porque le han dado respuesta a algún familiar nuestro en toda su historia, ¿me entendés? Entonces, también sirve un poco como para dar a conocer todo lo que está pasando, ¿no? Porque hoy por hoy, si bien es verdad que la salud pública en la ciudad, en estos años que estuvimos más fortalecidos, los trabajadores, la clase media, es verdad que no se estaban tratando tanto en el hospital público. Pero, por ejemplo, nosotros ya tenemos casos de trabajadores que por falta de aportes patronales se están empezando a atender, por ejemplo, el VIH en el Muñiz. O sea, que no es que digamos que esto es ajeno a la población media de esta ciudad, digo, ¿no? Bueno, conclusión, armamos unas asambleas de autoconvocados, la lista 10 de médicos municipales nos apoyó, luego, bueno, médicos municipales de nuestro hospital tuvo que apoyar, pero bueno, están los compañeros, viste, como haciéndose los reticentes para llegar, digamos, a plantear nuestras inquietudes y nuestro rechazo, ¿no es cierto? Bueno, lo que entonces se nos abre son dos instancias que son los que queríamos ahora comentarle para que la gente también sepa y se sume, ¿no? Por un lado sería una interhospitalaria, ¿no es cierto? Que mañana vamos a tener una asamblea en el Hospital Muñiz a las 11 de la mañana con miembros de trabajadores de los otros hospitales para diseñar entonces un paso más en conjunto, que sería, por un lado, seguir visibilizando y un poco, bueno, exigir también a los legisladores que tomen parte en ver qué es lo que está pasando. Y también nosotros creemos que la mayor validez de esto la da la población, ¿no es cierto? Claro. Así que nosotros, la otra cuestión va a ser salir con un petitorio, con alguna actividad tipo festival, ¿viste? Con una marcha obviamente, pero digamos, como que vamos paso a paso y a la vez, bueno, tratando de que antes de agosto poder meter la cuña de que no estamos de acuerdo con esto, ¿viste? Sí. Pero vuelvo a insistir, como en esa mesa ellos te plantean que tu representación es el gremio, claro. Bueno, nosotros creemos que entonces la validez de nuestro reclamo viene por parte de la población. Como para terminar, quizás te voy a pedir algo muy ambicioso que me hagas así como muy cortito. Vos hablabas cuando describías un poco el proyecto y la forma que ellos tienen de presentarlo de modernización. Parece que la modernización para la gente de pro de Cambiemos es como un valor en sí mismo, porque recién hablábamos de los despidos en Telam, de la reestructuración de Telam, de presentarla como una agencia nueva que va a ser modernizada. Lo mismo nos decían con el tema de los profesorados del 29x1, de un sistema educativo moderno. Bueno, pero es la excusa, o sea, sí. Yo no creo que sea modernizar, ¿no? Como, o sea, como si fuera un valor en sí mismo. Claro, digamos, pero aparte ¿no? Como si lo fueran a hacer, claro. Porque tampoco modernizan nada, o sea, la verdad es que tampoco modernizan. El tema es que ninguno de nosotros se opone a que, por ejemplo, tengamos agua en la guardia, a tener, por ejemplo, que no entre gente a robarnos como médicos en los dormitorios, o que tengamos, por ejemplo, el Muñiz tiene 3 boxes de la guardia, ¿entendés? Nosotros queremos tener camas de emergentología y tener más boxes para poder atender más a la gente, que justamente, por ejemplo, si hay un paciente tuberculoso no tenga que entrar en el mismo ámbito que pacientes que no lo son. Y esto lo estamos reclamando hace 1000 años, o sea, no es algo a lo que nos oponemos, pero es esto, ¿no? Son las mentirosas confrontaciones, porque no es modernización, claro, no como en el aborto, no es la vida, el aborto, claro. No, es aborto legal o ilegal, punto, esto es lo mismo.